Hola jóvenes, les saluda la profe Nora y estamos en la clase de organización en el trabajo para los estudiantes del 11º de BTP, hotelera e informática. Y el tema de esta semana es los niveles jerárquicos en las organizaciones. Vamos a comenzar y nuestro objetivo de esta semana es analizar los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad en la estructura organizacional de una empresa. Vamos a comenzar con los niveles jerárquicos en las organizaciones. ¿Qué es un nivel jerárquico? Un nivel jerárquico es una posición dentro de una organización de las funciones o tareas a desarrollar por orden de rango, grado o importancia, así como la distinción de los trabajadores entre sí en función de las facultades que estos ejerciten dentro de una organización. Imaginen una empresa que usted llega a buscar determinada información y llega y no sabe quién lo va a atender porque no hay un nivel jerárquico. Es muy importante que todas las empresas tengan este nivel porque ahí determina cuál es la función específica de cada participante dentro de esta empresa u organización. Por eso es muy importante que todas las empresas tengan estas posiciones jerárquicas en su empresa y a qué llamamos posición jerárquica. Cuando hablamos de una jerarquía en la empresa, estamos haciendo referencia a la existencia de una estructura u organización de esta en la cual se establece una ordenación de la posición ocupada por cada uno de los componentes de esta. Cuando nosotros ya somos parte de una empresa, se nos dice cuál es nuestra posición dentro de esa empresa. Y hablamos, por ejemplo, en nuestro instituto hay un nivel jerárquico que está el director, luego sigue el subdirector, luego sigue secretaría, luego siguen los docentes, el consejo de docentes, padres de familia, hasta llegar a un tope, ¿verdad? Y ahí hablamos cuando este orden se muestra de una posición descendente, cuando hablamos de mayor y a menor. Siempre hay una persona que está sobre nosotros y que nos dice qué es lo que podemos hacer dentro de esa organización. Porque imagínense que no nos dijera alguien qué es lo que debemos de hacer y hiciéramos las cosas como se nos diera en gana, no llegaríamos muy lejos como empresa o como organización. Y es por eso que vemos la diferencia de algunas empresas que sí prosperan a otras que no prosperan. Es muy importante y cuando hablamos de esa organización o posición jerárquica, estamos hablando de un trabajo detrás de todo lo que nosotros miramos como público general. Hay mucha planificación y organización y el hecho de que yo esté sobre, por ejemplo, si yo fuera un gerente general, no significa que yo voy a hacer lo que yo quiera. Tengo que siempre consultar y es por eso que vemos que regularmente dentro de las empresas hay reuniones mensuales, semanales, donde estas personas planifican y organizan y más adelante vamos a ver cómo llamamos a ese tipo de reunión. A nivel empresarial, la existencia de una jerarquía implica la creación de puestos con diferentes funciones a nivel organizativo, en el que cada uno de los miembros de la compañía tiene un rango determinado que le coloca en una posición de superioridad o inferioridad a nivel de funciones, responsabilidades y liderazgo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Estos niveles dan a cada persona un rango de responsabilidad y esa persona es la que tiene que estar al tanto de lo que debe de hacer cada una de las personas que están a su mando, ya sea el mínimo nivel, por ejemplo, la aseadora de la empresa. Siempre va a haber alguien que esté, por ejemplo, va a ser la de recursos humanos. Y esa persona que está sobre esta aseadora, la que ayuda a la limpieza, debe de saber, por ejemplo, los días, qué es lo que tiene que limpiar, cómo lo tiene que hacer, etc. Y ella también tiene sus responsabilidades que debe de dárselas a su jefe inmediato. Por ejemplo, ella tiene que decir si necesita insumos para la limpieza, porque no puede asumir que esta persona lo dé o igual la que esté a su cargo. ¿Cómo mostramos los niveles de autoridades? Por un orden jerárquico. ¿Qué es el orden jerárquico? Como les decía anteriormente, siempre está de un orden descendente, de mayor a menor. Es el diseño de la clasificación de una corporación. Todas las empresas diseñan su propia estructura de forma diferente de acuerdo a las necesidades que tiene esta empresa. Y vemos ahí un nivel de jerarquía, un nivel directivo, operativo y ejecutivo. El directivo, por ejemplo, crea normas y procedimientos que debe seguir la organización. Y a su bien, también está el ejecutivo, que su función es hacer cumplir las políticas, normas y reglamentos que disponga el directivo.
Y el operativo es el nivel más importante, responsable de las actividades básicas de la empresa. ¿Cómo representamos entonces este nivel de autoridad? Con el organigrama. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización. Incluyen las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y las competencias que tienen cada uno. Normalmente, si yo estoy en una empresa y comienzo como operaria, pero mi sueño es llegar a la gerencia, tengo que tener las competencias. ¿Cómo voy a llegar? Tengo que seguir estudiando. Por ejemplo, para ser gerente, tengo que estudiar una licenciatura en gerencia de negocios, en administración de empresas, etc. No solo basta con que yo esté toda la vida de operaria y de un día para otro voy a llegar. Tengo que tener esas competencias y la que las dirigen también. ¿Cómo se representa entonces la línea de mando de autoridad o qué es? Se refiere a la línea continua de autoridad que va desde la parte superior de la organización hasta la última, como hablábamos anteriormente. Y presentamos dos tipos de niveles, que ambos son autoridades, pero tienen diferentes funciones. Una autoridad funcional es la autoridad que tendría un administrador de un supermercado sobre todos los empleados del mismo. Es la forma de autoridad muy limitada porque su uso rompe la denominada cadena de mando. Este puesto aún recibe órdenes superiores. También, si nos vamos al contexto educativo, la autoridad funcional del Instituto Satuyé sería la directora o el director. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad sobre los docentes, sobre los alumnos, sobre otros empleados, pero él todavía recibe órdenes. Es por eso que nosotros siempre les decimos, apareció un acuerdo de la Secretaría de Educación porque este sería el jefe inmediato de la dirección. No puede tomar decisiones si estas autoridades no le dan el permiso. Igual la Secretaría de Educación tiene otra jerarquía sobre ellos. Unidad de mando es otro tipo de autoridad, pero su concentración es de todas las atribuciones militares y bélicas en el del comandante general. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre la operación particular solamente de una persona. Esto significa que los empleados solo recibirán órdenes solo de un superior. Yo soy docente y yo tengo que recibir órdenes solamente de mi director. No puede venir otro compañero y decirme, no, tú tienes que hacer esto, así, así, no, porque no es mi autoridad superior. Y si mi autoridad superior sí me lo dice, entonces ahí sí debo de cumplirlo. Cuando usted esté en una empresa privada o etcétera, se va a encontrar que hay diferentes jefaturas, pero usted debe recibir solo de su superior. En el momento que usted lo contratan, se les dice el orden jerárquico o un organigrama donde le indica quién es su superior. Entonces tiene que tener cuidado porque hay casos que se dan en la empresa que otro, solo porque es jefe, le va a venir a ordenar a usted y a veces hay abusos de autoridades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted si está en ese caso? Reportarlo a su jefe inmediato. Y ya, si es un problema interno, entonces él lo tiene que arreglar con la otra persona que tiene un rango superior al suyo. Entonces usted siempre debe de tener mucho cuidado en estos aspectos. La comunicación es la base para el éxito en cualquier ámbito profesional. Ahora está una de las partes bajas de las empresas, pero que es una de las más importantes, y es el staff, en palabra en inglés, o un equipo de trabajo. Es un conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información o asesoramiento en una empresa u organización. Por ejemplo, dentro del aula nosotros podemos hacer un organigrama. ¿Quién está arriba del aula? El docente, es la persona que guía a cada uno. Luego están los alumnos y están luego los equipos de trabajo. Una vez que ya sabemos una organización dentro de un trabajo, debemos de saber que ese trabajo o esa organización tiene una cultura. ¿Qué es una cultura organizacional? Es el conjunto de valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de una organización. Incluye varios aspectos, un análisis organizacional. Esta empresa hace un análisis previo a una venta de un producto, por ejemplo, ¿qué debemos de hacer para vender más? Un direccionamiento estratégico, qué estrategias vamos a utilizar, qué colores vamos a implementar, qué ofertas vamos a dar, una estructura corporativa, qué empleados vamos a utilizar para que esto salga a cabalidad, cómo vamos a vender más, etcétera. La optimización de la planilla de trabajadores.
Además de que el empleado haga su trabajo eficientemente, también debe de haber una optimización para que esos trabajadores reciban también su pago y sus beneficios. La infraestructura, por ejemplo, hay empresas que en su cultura organizacional, hasta la manera de cómo es su edificio es parte de su cultura, hasta el color de las paredes, hasta el tipo de letra que utilizan, el tipo de formatos, el tipo de silla, qué sé yo. Gestión por valores, objetivos y resultados. Hay empleados que deben también de estar dentro de esta cultura, qué objetivos vamos a utilizar. Por ejemplo, Nike, la marca Nike de los tenis, si ustedes se fijan en sus comerciales, ellos no utilizan qué ofertas, qué colores. Si ustedes se fijan, la mayoría de sus comerciales son de historias inspiradoras. Usted ve la historia de una persona, por ejemplo, que está inválido o qué sé yo, y al final de la historia hasta nos hace llorar y miramos qué es el anuncio de Nike. Entonces ahí vemos los valores que quiere u objetivos que muestra esta empresa y que a pesar de ello vende. Por ejemplo, la Coca-Cola. Solo vemos el color rojo y blanco junto de algo y inmediatamente se nos viene a la mente ese refresco. Entonces vemos que son parte de la cultura y esto es un trasfondo dentro de las empresas. Ahora, ¿cómo planeamos la cultura organizacional? Vamos a ver y presta atención a esta parte porque usted al final va a hacer un FODA, pero personal, no de empresa, sino que es suyo. Y en primera instancia lo hacemos mediante el análisis FODA. Es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada por las empresas y consiste en realizar un análisis interno revisando las fortalezas y debilidades y un análisis externo revisando las oportunidades y amenazas. Entonces el FODA es nada más que las siglas de la palabra fortaleza, la F, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Por ejemplo, ¿qué fortalezas tengo como empresa? Lo que la empresa hace bien, cualidades que diferencian, recursos, elementos, bienes tangibles. Y esto es muy importante en la planificación. En las oportunidades, qué mercados desatendidos hay, qué pocos competidores hay, necesidades, qué debilidades y cómo lo presento, así como aparece aquí con rayas, puntitos, números de cuántas fortalezas. ¿Qué debilidades? Siempre es importante conocer nuestras debilidades para conseguir lo mejor. ¿Qué debilidades podría tener como empresa? Aspectos que la empresa carece, infraestructura, no tiene, por ejemplo, servicio a domicilio, debe de tenerlo, falta de personal, qué sé yo, recursos limitados, propuesta de venta poco clara. ¿Qué amenazas hay? Nuevos competidores, cambios fiscales, mala cobertura, cambios de actitud y a partir del 2020 todo el mundo debe de tener en su FODA las pandemias. Porque antes nadie en sus amenazas estaba. Imagínense cuántos meses llevamos encerrados y cuántas empresas han cerrado porque no lo tenían. Al tenerlo yo en mi FODA, yo puedo ver qué puedo hacer para mejorar. Entonces, ustedes van a hacer el FODA personal suyo como profesional, como que ya va a trabajar. Entonces va a ser un FODA con 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades y 3 amenazas. Y para conclusión, la organización de las empresas u organizaciones se planifican y trabajan para lograr una meta en conjunto. Por lo tanto, es de suma importancia la estrategia, planificación e incorporación de todos los involucrados para alcanzar estos propósitos. Todos los empleados dentro de una empresa, desde el mayor hasta el menor, son indispensables y necesarios colocarlos dentro de nuestras organizaciones y planificaciones para mejorar nuestra empresa u organización. Les agradezco su atención, estamos a las órdenes y les deseo una feliz semana.